Dios poderoso, Padre eterno de la gloria, tú que estás en gloria, bendito Dios, mi alma te alaba. Mi alma te alaba, bendito Padre celestial. Yo te agradezco, Padre, porque tú, mi Señor, nos has dado la oportunidad un día más de vida. Un día más de vida que nos has dado sobre este planeta Tierra, Padre. Yo te agradezco en el nombre de Jesucristo. Yo te agradezco en el nombre de Jesucristo. Muchísimas gracias, Dios Padre. Muchísimas gracias, Jesucristo. Muchísimas gracias, Espíritu Santo. Tú eres nuestro Dios hermoso. Triuno eres tú, mi Dios. Triuno eres tú, mi Rey. Bendito Dios poderoso. Bendito Dios poderoso. Bendito Dios de la gloria. Tú eres grande y poderoso, mi Señor. Tú eres grande y poderoso. Tú eres grande y poderoso. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Así dice la palabra. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Bendito sea Dios nuestro Padre celestial. Mi alma te alaba, Padre, mi alma te alaba. Mi alma te bendice, Padre. Oh, grande y poderoso Dios. Te pido, Padre, por favor, que abras las ventanas de los cielos y bendigas a tu pueblo, Padre. Bendice a todo aquel, Padre, que escuche tu palabra, Padre, y la recibe en su corazón y la ponga por obra. Bendícelos, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo pido, bendito Dios de la gloria. Oh Santo Rey de Israel, te pido que tomes el control de este lugar, toma el control de la vida nuestra, toma el control de los aires, por favor, te lo ruego. Dios Padre, por el poder de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesucristo. Así se haga en el nombre de Jesucristo. Y te pido que bendigas tu palabra. Yo bendigo tu palabra en el nombre de Dios Padre, Jesucristo, Hijo y Espíritu Santo. Bendigo la palabra de este día y que caiga en buena tierra y produzca el 100% en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre Jesucristo, Espíritu Santo de Dios. Vengo atando y ligando todo espíritu contrario que se quiera mover en contra de tu enseñanza, en contra de tu palabra, en contra nuestra. En el nombre de Jesucristo enmudecen en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, como Dios es maravilloso, Dios es bueno. El día de ayer, pues Dios en su misericordia me dio la palabra del día de ayer. Y el primer descenso del cristiano, confesión de pecado. Ese es el primer descenso, el descender a la humillación. O sea, humillarse uno es descender. Entonces fue la primera, la confesión de pecados. La palabra dice que el que no confiesa su pecado, no prosperará su alma. Y lo confirmé con la palabra de Dios. Muchos se la agarran de que confiesan a Dios su pecado, pero ahí dice: confesad vuestras ofensas los unos con los otros. O sea, en otras versiones habla más claro, pero está diciendo que confesemos los pecados los unos con los otros. Pero no es nomás solo de confesarle los pecados a cualquier hermano en la iglesia, porque se levantan muchos problemas y así se hace. Por eso el ministro tiene que tener orden y debe de ser él el que ministra, o debe de poner a alguien de que esté en el espíritu para ministrar, porque no a cualquiera se le puede contar las cosas, porque lo divulgan y se daña la iglesia, se daña el pueblo de Dios. Pero bueno, la cosa es de que anoche estaba clamándole al Señor para empezar, porque yo ya recibí que tengo que enseñar de los 7 descensos del cristiano, pero no está fácil. Y va de buscar en la palabra de Dios y va de leer citas bíblicas. Y bueno, y pues ahí estaba, porque así es el Señor con uno. No es solo así nomás. Voy a dar los 7 descensos del cristiano y tas inventado. No, eso no es así. Entonces hay que pedirle a Dios y bueno, pues ni modo, dije yo, ¿verdad? Que el Señor tenga misericordia de mí para poder transmitir la palabra del Señor. Y de repente llega el Espíritu y me dio así. En un instante me dijo: ¿cuál era la segunda? El segundo descenso del cristiano es la sujeción.
La sujeción, me dijo. El segundo descenso del cristiano es la sujeción. Y vamos a ver qué difícil es sujetarnos a Dios y a los 5 ministerios, porque Él me dijo, sujetados bajo la mano poderosa de Dios. Y entonces, más abajo yo voy a explicar qué significa sujeción. El segundo descenso del cristiano es la sujeción, o sea, sujeción, sujetarse, que no está nada de fácil. Bueno, para aquellos que les gusta el pleito, les son soberbios, no está fácil sujetarse. Pero bueno, vamos a irnos a la cita bíblica que tengo ahí de fondo, de primero. Segunda de Reyes 5:14. Y dice así: entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. El Jordán es humillación, significa humillación, humillarse, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Aquí está hablando cuando Naamán fue a sumergirse, a zambullirse en el Jordán, que lo mandó el profeta Eliseo. Pero bueno, entonces es segundo descenso del cristiano, la sujeción. Eres probado con la sujeción y te ponen a otro sobre ti para humillarte, para que te humilles. Te ponen otro sobre ti para que te humillen, para humillarte. En este caso voy a hablar de los 5 ministerios. Y vamos a irnos a una cita bíblica. Porque es importante que vayamos a la palabra. Ojalá no me haya equivocado aquí en esta cita bíblica. Segunda de Reyes 5, versículo 10 y 11. Dice la palabra del Señor así: en el versículo 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ven y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y será limpio. Entonces el versículo 11. Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Era un hombre leproso. Y así mismo es aquel que no obedece a los 5 ministerios. Así es también, leproso, porque no obedece a la palabra de Dios dada por los 5 ministerios genuinos. No estoy hablando de aquellos sinvergüenzas que no enseñan la palabra de Dios, sino que hablan lo que se les place la gana y no llevan a la iglesia que se purifiquen y que se limpien. Y la palabra de Dios nos marca donde Dios viene por una iglesia justa, sin mancha, sin arruga y sin pecado. Entonces vamos a irnos a otra cita bíblica, porque no me gusta agarrar un montón de citas bíblicas y estar hablando de lo mismo. Es más fácil retener lo poco que retenerlo mucho. Entonces vamos a irnos a Primera de Pedro 5:6. Primera de Pedro 5, versículo 6.
Y dice la palabra del Señor así: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Oír bien lo que está diciendo: humillados bajo la mano poderosa de Dios. Humillarse uno bajo los 5 ministerios, aquellos que tienen que humillarse bajo los 5 ministerios, no es fácil. Por eso dice: humillados bajo la mano de Dios. O sea, los 5 ministerios bajo la mano poderosa de Dios. Humillados bajo la mano poderosa de Dios. Es la sujeción. El que no tiene sujeción no es sujeto. No es sujeto, es contestón, es abusivo, es malcriado, chismoso, hablen mal de su pastor, hablen mal del ministro que le da la palabra. No agradece nada, es un mal agradecido. Hay gente que después de que Dios le da tantas cosas, tantos ejemplos por medio de la palabra para limpiarse, se quedan hablando en mal del ministro. Se quedan hablando en mal de aquel que les dio la palabra por el Espíritu para que fueran limpiados, para que pudieran limpiarse, o para que el Señor los limpiara, porque no es uno que limpia, sino es el Señor a través de uno dando la palabra verdadera. Entonces lo vamos a leer una vez más. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dice que Él los va a exaltar. Hay hermanos que ellos solo se exaltan. No, que yo le voy a hacer caso a ese sinvergüenza. Yo le voy a hacer caso a ese descarado. No, hombre, si yo soy un anciano, tengo 40 años de estar en el Evangelio, hermano. Tengo 40 años de estar en el Evangelio. 40 años de ser un sinvergüenzas que tiene. Entonces, no importa el tiempo que tengas en el Evangelio, sino el tiempo en el que tú cambiaste y decidiste cambiar para siempre. No importa que un ministro tenga 8 años, tenga 10 años de estar en el Evangelio, pero que desde que entró al Evangelio sea un hombre que ha buscado lo genuino de Dios y se ha permanecido en lo genuino de Dios. Y como yo conozco, por eso lo digo, yo conozco un montón que tienen años de estar en el Evangelio, que tienen tiempo de estar en el Evangelio, pero el asunto es de que siguen siendo los mismos mañosos de toda la vida. Siempre siguen siendo lo mismo y no cambian. Pero son mi cosa intocable. Pero cuando le llaman al orden, son contestones, respondones y mandones y abusivos. ¿Por qué? Porque no se sujetan bajo la mano poderosa de Dios. No se sujetan bajo el gobierno de Dios. En la gracia todos somos iguales. Toda la iglesia somos iguales. Pero en el gobierno de Dios, Dios puso 5 ministerios: el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, a los cuales se debe de oír, a los cuales se debe de obedecer y no faltarles el respeto. Y para eso se necesita que haya sujeción, que seamos sujetos. Vamos a ver qué significa la palabra de sujeción. ¿Hablas español? ¿Te gusta pasar adelante? Siéntate.
Te pregunto si hablas español, porque si no hablas español no me vas a entender. Pero si hablas español, Dios mismo permite de que tú entres aquí. Porque Dios es maravilloso y Dios es excelente, Dios es perfecto. Dios es perfecto. Entonces, Dios quiere que nosotros nos sujetamos, que nos metamos bajo la obediencia de los 5 ministerios. Por ejemplo, si a mí me tocara que obedecerle a los 5, tendría que obedecerle a los 5. ¿Por qué? Porque Dios me manda a que me sujete bajo los 5 ministerios. Pero Dios en su misericordia, por el ministerio que me dio, solo hay uno arriba de mí. Pero ¿dónde está? Es lo que yo he dicho por mucho tiempo. ¿Dónde está el apóstol genuino? Para que yo reciba órdenes del apóstol genuino. Si no está. No está el apóstol genuino. Si estuviera, yo me tengo que sujetar bajo ese apóstol. Me tengo que sujetar bajo ese apóstol. Pero el asunto es de que, ¿dónde está? Es lo que yo digo, ¿dónde está ese apóstol genuino? No hay un apóstol genuino que yo conozca. No está. Y lo soy sincero y soy claro que por el Espíritu he recibido que no hay ni uno. No hay ni uno. Aquí en Estados Unidos. Ni uno hay. Así como lo hay. Ni un apóstol genuino hay aquí en Estados Unidos. Ni uno. ¿Cómo me puedo yo sujetar a ese apóstol? No me puedo sujetar yo a uno que esté como un mañoso. No me puedo sujetar yo con alguien que no está bien, alguien que el Espíritu me está diciendo a mí que no está bien. Pero si estuviera bien me tengo que sujetar, porque el Señor me manda a los 7 descensos del cristiano. Me tengo que humillar, me tendría que humillar yo bajo ese apóstol. Para los que ven las predicaciones, pregunté que si hablaba español, porque era un morenito que entró aquí, pero no habla español porque nomás entró un ratito y se fue. No habla español, y cuando uno no habla es como si yo voy a un lugar donde hablan solo puro inglés. Y no me voy a sentir bien porque no entiendo todo, no entiendo muchas cosas, no lo entiendo. Entonces él no me entendía, o sea, no me entiende cuando yo hablo, porque él habla inglés, solo inglés, no habla español. Pero por eso le pregunté, porque por el Espíritu es rápido que se discierne quién viene y con qué condiciones entra a un lugar. Y como esta no es una gran iglesia grandísima, se da cuenta uno rápidamente lo que viene entrando. Por eso le pregunté, por el Espíritu le pregunté, y él me dice no, poquito, pero no habla casi nada, no entiende, entonces mejor se fue. Lastimosamente, que Dios lo bendiga, y con el hecho de haber entrado a este lugar, que Dios lo bendiga y que Dios lo ayude, y que vaya a una iglesia donde hablen en inglés, y que sea una iglesia genuina. Que Dios lo ayude, que Dios lo bendiga por haber entrado a este lugar. Declaro esas palabras de bendición por él, con solo que entró de la puerta para acá. Que Dios lo bendiga solo por esa voluntad que tuvo de venir a buscar al Señor, pero no habla español. Que Dios lo bendiga. Entonces, eso es lo difícil de poderse sujetar uno. Tiene que obedecer al Espíritu Santo uno. Si el Espíritu Santo le está diciendo a uno, sujétate a fulano, se tiene que sujetar uno. Y si no, pues no descendemos, o sea, no hay el segundo descenso.
La segunda humillación. O sea, segundo descenso del cristiano estoy transmitiendo en esta hora. Por misericordia. Entonces voy a explicar qué significa sujeción. Significado de sujeción. Unión con que algo está sujeto. Imagínate lo que dice. Unión con que algo está sujeto, de modo que no puede separarse, dividirse. No puede separarse ni dividirse. ¡Ah, qué tremendo está eso, Sujeción, me dijo el Espíritu Santo. ¡Qué increíble! El segundo descenso, la sujeción. Si no eres sujeto, tú y yo no bajamos, no descendemos al Jordán. No vamos a la segunda zambullida del Jordán. Nada más fueron 7 zambullidas que se dio en el Jordán, porque estaba leproso. Nada más el sirio. ¿Y quién lo mandó? El profeta Eliseo. No, hermano, pero si usted le dieron el ministerio profético, hermano, y a mí me dieron el ministerio apostolar, hermano, ¿y cómo cree usted que yo me voy a sujetar a usted? ¿Cómo va a pensar usted que yo le voy a hacer caso a lo que usted me está diciendo? Entonces contradicen la palabra y desechan la verdad. Porque la palabra dice que el profeta es la boca de Dios en la tierra. Y si el profeta trae palabra y no la recibe, no se humilla. Aunque sea el apóstol, no se humilla. Y no fue a la segunda zambullida en el Jordán. Y si no se ministra, si no confiesa sus pecados, ni la primera zambullida tiene en el Jordán. Y ahorita estamos hablando de la segunda zambullida en el Jordán. El segundo descenso del cristiano, la sujeción. Porque si no hay sujeción, es un insujeto, no se sujeta a nadie. El hijo debe ser sujeto al padre. La esposa debe sujetarse al esposo. El esposo debe sujetarse al ministro que lo cubre. Y el ministro tiene que sujetarse a la palabra que es el Espíritu de Dios. Tiene que sujetarse al Espíritu Santo. No se sujetan ni al Espíritu Santo, no se sujetan a la palabra, no se sujetan a ningún ministro, no se sujetan ni ellos mismos, porque no hay sujeción en ellos. Y vamos a ver otra vez más qué significa sujeción. Unión con que algo está sujeto. Unión, unido, no hay escape. Tenemos que unirnos a la mano poderosa de Dios, que son los 5 ministerios. Hay algunos que me los agarro yo por el Facebook, que ni siquiera miran las predicaciones. Y les va a salir caro en el último día, porque Dios se los va a reclamar. Porque cuando una palabra va por el Espíritu Santo y no la ignora uno, ay Dios, mejor no te llamaras como te llamas. Porque así como tú ignoras a Dios, así te ignorará Él también a ti. Oí bien lo que te estoy diciendo. No hablo mentira, vengo hablando la verdad. No vine a hablar verdad. Por eso es que me dijo el Señor: deja que los muertos entierren a los muertos. Y tú predica la verdad. Sigue predicando la verdad.
Y unos dijeron allí, por ahí, como 3, montaron unas predicaciones ahí diciendo que al mundo le estaba hablando del Señor. Mentira. A la iglesia le está hablando. Los muertos, hay muchos muertos en la iglesia. Y lo podemos ver por una iglesia. No sé si me equivoco, pero parece que es la Filadelfia. Que les digo que ellos creían que estaban vivos, pero estaban muertos. En Apocalipsis capítulo 3. Revísame ahí por favor, para ver si no estoy equivocado. Entonces, de modo que no puede separarse, dividirse. No puede separarse ni dividirse. El que ya entró a la iglesia tiene que sujetarse a lo que el pastor dice en la iglesia. Si el pastor es genuino, si el pastor está haciendo lo correcto. Ahora, si el pastor está haciendo malo, no se puede sujetar uno a un mañoso, a un carnal. Porque si yo me sujeto a un carnal, entonces no le sirvo a Dios, sino que le sirvo al hombre, a la carne. Yo tengo que sujetarme a un ministro genuino del Espíritu, a un hombre que se sujeta a la palabra de Dios y a la voz del Espíritu de Dios. Cuando viene el ministro que ha puesto en el lugar y le dice o se levanta una profecía, esto y esto dice el Señor, no lo hagan, y no lo tienen que hacer. Pero si ignoran a lo que dice el que Dios levantó como ministro, como profeta, y hacen lo que no deben de hacer, son unos insujetos al Espíritu Santo. Y no está la verdad en ellos, porque despreciaron la verdad, despreciaron la palabra de Dios y le pusieron tapón a la boca de Dios y le dijeron: tú no hables, no te metas con nosotros, déjanos que nosotros vamos a hacer lo que queremos. Así de fácil. Así de fácil. Así de fácil. No puedo yo tapar el sol con un dedo. No puedo engañar yo a nadie, porque a mí no me mandaron a ocultar el pecado, a tapar el pecado. No me mandaron a que yo oculte y que yo deje pasar lo que el Espíritu Santo está diciendo. Era Sardis. ¿Sardis? Y escribí al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Imagínense, a la iglesia de Sardis es que le dice el Señor así. Le manda el mensaje y le dice: tú dices que estás vivo, pero estás muerto. No le dijo al mundo, se lo dijo a la iglesia. La gente, los ministros se acomodan la palabra a su propio antojo y engañan al pueblo con la lisonja que traen en sus labios. Son unos burladores del evangelio. No se sujetan a la verdad. Quieren, pero no pueden. Porque no se limpian, porque no se zambullen en el Jordán. No tienen ni la primera zambullida. ¿Por qué? Porque dicen que es católico la confesión de pecados. Ignorantes. Y los trato así de ignorantes porque son ignorantes a la verdad. Podrán tener un gran estudio, podrán ser diputados, licenciados, podrán ser hombres de estudio terrenal, pero con la palabra son ignorantes porque no tienen la luz para ver la palabra. El entendimiento no lo tiene, porque no tiene la luz del Espíritu. Porque como está los ojos, así está el alma. Los ojos los tienen pecaminosos, así está el alma. Por eso no dicen verdades.
Vamos a otra cita bíblica. Romanos. Versículo 1, 2, 3, 4 y 5. A ver qué dice Romanos 13. Dice la palabra del Señor así. ¿Ya lo tienes? Ok. Dice: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y a las que hay por Dios han sido establecidas. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Oye bien, iglesia de Dios. Versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, oye, al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque Dios no pone al ministro pintado en el púlpito. El ministro trae autoridad. El ministro trae autoridad. Vamos al versículo 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, no en vano lleva la palabra, la espada del Espíritu Santo. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¡Ja! ¡Ay, es que ese como juzga! Ignorantes. No saben discernir en juzgar a decir la verdad. No saben discernir quién los juzga y quién los quiere ayudar. Versículo 5. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Qué tremendo está esto, ¿eh? Ay, papá, por eso es que la iglesia no está ni en la primera zambullida ni en la segunda.